Contacto con el doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente del CONMED de Valparaíso. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rafa. Muchas gracias por el contacto y por permitirnos también tratar de dar algunas luces en este momento que hay bastantes preguntas e incertezas con respecto a cómo precisamente manejar el caso de un contagio o un contacto estrecho por COVID, y ojalá podamos aclararlo en esta conversación. Sí, para eso hacemos un llamado a la gente que tiene dudas, porque ayer nos encontramos con el escenario que uno que está todo el día manejando información sobre esto tiene dudas cuando se encuentra con, por ejemplo, qué pasa cuando alguien se contagia con la variante Delta. Así que las personas en su casa con el hashtag ChBCNN pueden enviarnos sus preguntas para que el doctor las pueda responder. Lo primero que uno piensa es la definición de contacto estrecho y de cuarentena es la misma para la variante Delta que la que era para la variante Alfa o la variante británica. No es lo mismo, pero a estas alturas nos parece que esa definición ya tendría que unificarse, porque tenemos que entender, y esto lo podemos decir con toda claridad porque obedece a datos entregados por el propio Ministerio, más del 90% de las variantes que se secuencian y se detectan que circulan en Chile son Delta. Por lo tanto, hoy día, cuando una persona tiene un coronavirus, debiéramos pensar que es variante Delta, y ya no es lo mismo que hace un mes o 2 meses atrás, cuando la minoría de los casos eran Delta y por lo tanto se generaba una respuesta específica. Dicho eso, como Delta es más contagioso que la variante andina, la británica o la china, la original de Wuhan, se estableció en estos momentos que toda persona que interactúe con otra por al menos 15 minutos, independiente de si lo hizo con mascarilla o no, se considera un contacto estrecho de variante Delta. Entonces, por ejemplo, y a propósito de una noticia reciente en relación al diputado Boric, al momento que dicen que él fue un caso de variante Delta, todas las personas que interactuaron con él hasta 2 días antes del inicio de síntomas son personas que se consideran contacto estrecho. Y así es como, en una primera investigación, su equipo logró dar una cifra cercana a 51 contactos estrechos, que luego la Seremi, con esta definición, logró ampliar hasta 68. Y esto, Rafa, es súper importante porque hay gente que tiende a confundir lo que es un contacto estrecho o no. Y si tú me permites hacer un ejemplo contigo, por favor, en una ficción, para que todo tu público no se ponga nervioso, vamos a hacer acá una ficción. Y vamos a suponer, Rafa, que el día 1 de noviembre, en ese debate presidencial donde estuvieron todos los candidatos, a ti te invitaron como periodista y estuviste ahí presente, y es más, fuiste el conductor. De nuevo, esto es una ficción solamente para ejemplificar. Por el solo hecho de haber estado 15 minutos en el mismo espacio con ellos, y al saber que el diputado Boric dio positivo el día 2, por lo tanto, se considera que 2 días antes es el periodo en el cual él puede contagiar, porque él fue sintomático, él tenía síntomas, y por lo tanto 2 días antes de su inicio de síntomas consideramos que podría contagiar. Entonces, el día 1 y el día 31 son los días donde tenemos que rastrear todas las interacciones que por más de 15 minutos haya tenido el diputado. Si tú entonces en este ejercicio estuviste en esa sala el día 1, tú vas a hacer contacto estrecho. Entonces, lo primero que puede ocurrir es que tú vas a tener que hacer una cuarentena, un aislamiento preventivo. Y esta cuarentena o aislamiento preventivo lo que busca, Rafa, es que en la eventualidad que tú te hayas contagiado, no contagies a nadie más. ¿Cuántos días tienes que hacer de aislamiento preventivo? Depende. Entonces acá te devuelvo la pregunta a ti. Rafa, ¿estás con tu vacunación completa? Sí. Perfecto. Disculpa que no es para ponerte en aprieto, solo es para el efecto del ejemplo. Entonces, 7 días en aislamiento preventivo. Desde el día entonces 1 hasta 7 días después, eso significaría que el día 8 tú podrías haber vuelto a tus actividades. Por el contrario, si tu esquema de vacunación estuviera incompleto, ya sea que solo recibiste una, ninguna, o te tocaba el refuerzo y no lo tuviste, tienes que hacer 10 días de aislamiento. Y en ese caso, en vez de volver a tus actividades el 8, volverías a tus actividades el 11. Sin embargo, en estos días de aislamiento podría ser que tú desarrollaras síntomas y que tuvieras fiebre. Y eso nos diría entonces que desarrollaste una forma
leve, moderada o severa de la enfermedad. Leve o moderada, fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, la pérdida del olfato del gusto, dolores musculares, decaimiento, compromiso del estado general. Si ya se agrega dificultad para respirar, cansancio, por ejemplo, al hablar por teléfono, o movilizándote dentro de tu casa, subes las escaleras y llegas muy agotado, esa es una causal para ir a una atención de urgencia, o también si tu saturometría se afecta, vas a una urgencia, y si detectamos que tu caso es sintomático, ahora tú ya dejas de ser un contacto estrecho y te transformas en un caso positivo, y ese caso positivo va a necesitar entre 10 a 14 días de aislamiento, dependiendo de si fue una forma leve o una forma severa. Ya. Y si tuvieras alguna enfermedad de inmunocompromiso, hasta 21 días de aislamiento preventivo. ¿Cómo definimos la enfermedad de inmunocompromiso? Por ejemplo, una persona trasplantada renal que usa medicamentos para evitar, para no rechazar el órgano. Por ejemplo, un paciente con una artritis reumatoidea que usa corticoides u otro medicamento. Personas que tienen, por ejemplo, una inmunodeficiencia adquirida, como puede ser el VIH. En esos casos, 21 días. Por supuesto que todas esas personas probablemente tienen un médico tratante y por lo tanto se van a comunicar con su médico y ahí vamos a ajustar. Pero también es parte de lo que la interrogación de la Seremi, cuando se contacta contigo, debiera hacer, y ahí te debieran guiar sobre el periodo de reposo, y por lo mismo uno pide la mayor transparencia y entrega de datos óptima. Claro. Entonces, ahora, si te diste cuenta, Rafa, tenemos un escenario para la persona que estuvo ahí y no desarrolla síntomas, y esto quiero ser súper enfático, ya hay un tuit de nuestra presidenta del colegio que lo dejó súper clarito, no sé si por ahí lo podemos compartir, que en el fondo, estos días de reposo, Rafa, son independientes de si te hiciste un PCR y te salió negativo. O sea, es muy importante que los 2 días previos tienen que hacer aislamiento, 7 días los vacunados, 10 días los con vacunación incompleta, pero ese periodo no termina si tú te haces un PCR y te sale negativo, Rafa. Por lo tanto, todos los otros candidatos presidenciales que se hicieron un PCR esperando saber qué pasaba con Gabriel Boric, igual tienen que hacer el aislamiento de 7 días si es que estaban vacunados completamente, o 10 días si es que la vacunación era incompleta. Ya, perfecto. Ahí tenemos el tuit de Isquia Siches diciendo esperamos que el candidato Gabriel Boric evolucione favorablemente. Todas las personas que fueron en contacto estrecho hasta 2 días previos del inicio de los síntomas deben mantener cuarentena por al menos 7 días en vacunados y 10 en no vacunados. La pandemia no ha terminado. Ahora, doctor, esto entonces es para todos los casos. Ya deberíamos dejar de pensar si es una variante Delta u otra variante, porque el 90% de los casos en Chile son variante Delta. Sí, pero la autoridad sanitaria no ha cambiado esta definición y por lo tanto, cada vez que nos enteramos que un caso es Delta, actuamos de manera diferente. Pero ojo, todos los casos nuevos que se están produciendo, si algún familiar de uno de los televidentes, algún compañero de trabajo, un amigo, salió positivo, tenemos que pensar en Delta y actuemos como si fuera Delta y ojalá seamos capaces de identificar todos los contactos estrechos que, tal como decía nuestra presidenta Isquia Siches, 2 días antes del inicio de síntomas, o en el caso de un PCR hecho en una búsqueda activa con una persona asintomática a partir del día del PCR positivo. Ya, o sea, pero lo importante entonces es 2 días antes, cuarentena de 7 días para esquema de vacunación completo y 10 días para esquema de vacunación incompleto. ¿Existe la posibilidad de que una persona desarrolle la enfermedad antes de 3 días? Es decir, si yo estuve en contacto, remitiéndome al ejemplo que usted daba, con el candidato Gabriel Boric y me contagié, ¿existe la posibilidad de que yo desarrolle la enfermedad antes de 2 días? Es poco probable, porque la condición de vacuna que tú has recibido también genera un cambio en el modelo original, pero el modelo original de la enfermedad decía que el 5.º día era el día promedio de aparición de síntomas. Por supuesto que todas las enfermedades, como tienen su aparición en el ser humano, van a haber razones individuales que van a explicar que existen enfermos y no enfermedades. Así me decía un muy querido profesor, porque la enfermedad toma un matiz individual en la persona, porque esa persona tiene un estado inmunológico, tiene un estado nutricional, tiene un estrés, tiene un nivel podemos decir, de su estado
emocional que también afecta, y todo eso va a determinar la forma. Y si lo quieres agregar también, tiene determinantes sociales, y ahí vamos a hablar, por ejemplo, de las personas que viven y que tienen una condición de vulnerabilidad. Hemos visto que la enfermedad del coronavirus, siendo el mismo virus, los afecta de una manera más intensa, y hay un trabajo realizado en Chile que demostró que las comunas más vulnerables de la región metropolitana tienen mayores tasas de mortalidad por esta enfermedad que las que están en una condición menos vulnerable. Sí, sí, lo recuerdo porque lo cité en este mismo programa hablando con el señor Juan Sutil, este estudio que hablaba de aquello. Ahora, tomando eso en cuenta, hoy cualquier persona que muestre síntomas y que tenga un PCR positivo debe contactar a todas las personas que los últimos 2 días estuvieron más de 15 minutos con o sin mascarillas con él y ponerlos en aislamiento preventivo. Rafa, te agradezco mucho esta pregunta y este comentario, porque muchas veces estamos acostumbrados como chilenos a mirar a los demás y decir, pucha, no me han llamado, no me han contactado, a mí si no me avisan no me hago responsable, y tú tocaste la fibra precisa. A propósito de esta situación, Gabriel Boric y su equipo lograron identificar ellos más de 50 contactos estrechos. Si cada uno de nosotros tomáramos ese sentido de trazabilidad y fuéramos capaces de entregarle a la Seremi cuando nos notifican que nuestro caso es positivo y nos contactan, y le podemos dar una lista pormenorizada de nombres, RUT, celulares de las personas que estuvieron con nosotros, al menos de los que nosotros conocemos, pucha que ayudaríamos en la trazabilidad. Rafa, en casi toda la pandemia no hemos podido subir de 3,5, 3,6 contactos estrechos identificados por cada caso positivo. Y eso es imposible. Cuando mi señora tuvo coronavirus, logramos identificar 11 contactos estrechos, pero eso es porque nosotros nos comprometimos en esta tarea de identificar cada persona que había cumplido con considerando que es ser contacto estrecho. Te doy un ejemplo. Si Gabriel Boric, un día antes de sus síntomas, el día primero, se hubiera movilizado en un vagón del metro y se sube en estación militar y se baja, por ejemplo, en Santa Lucía o en Universidad de Chile, precisamente para ir al debate que fue ahí, todas las personas que lo acompañaron durante al menos 15 minutos, que son ¿cuánto? 4 estaciones o 5 estaciones del metro, serían contactos estrechos. Y para él habría sido tal vez más fácil subir a sus redes sociales y decir, soy contacto estrecho, viajé en este horario en el vagón, si usted me vio en el vagón, por favor considere ese contacto estrecho, contacte activamente a la Seremi. Sin embargo, nosotros, cuando una persona, uno de nuestros familiares sale positivo, hay muchos incentivos negativos todavía que hacen que muchas personas no se autodenuncien como contacto estrecho. Y uno de ellos es la lentitud con la que opera el sistema de trazabilidad actualmente y la lentitud para emitir, por ejemplo, una licencia médica. Claro. Entonces yo sé, Rafa, que en tu caso, si tú hubieses sido catalogado como contacto estrecho, probablemente tus jefaturas te habrían dado el espacio para esperar con tranquilidad, sin presionarte, la llegada de tu licencia. Y si tú te vas a hacer tu aislamiento y tus jefes te lo permiten, aunque la licencia te llegue 3, 4 días después, claro, tú no vas a estar presionado para ir a trabajar. ¿Pero es esa la realidad de todos los chilenos? La respuesta es no. Lamentablemente no. Hay gente que está en empleos donde sus jefaturas les dicen, si no me traes la licencia, te despido, o no te presentes a trabajar después, o que tienen empleos informales y no tienen la posibilidad de presentar una licencia a nadie, y por lo tanto dicen, bueno, si no fueron 15 minutos, fueron 14, o tal vez, bueno, fueron 20, pero igual estaba un poquito lejos, o bueno, si no me llaman, no me hago responsable. Esa es una de las razones por las cuales nosotros no hemos podido cortar la transmisión, porque faltan incentivos para que las personas puedan autodenunciarse como contacto estrecho y ser más activos y ayudarnos en la trazabilidad. Porque hoy día, si yo digo que una persona fue contacto estrecho mía, de alguna manera lo estoy fregando, o así al menos lo consideran muchas personas, y por lo tanto se denuncia al que estuvo, podríamos llamarlo al contacto ultra estrecho, ya el que vive en mi casa y ya no se puede escapar de aquello. Claro. Pero al resto como que entramos en estas definiciones medias ambiguas cuando la normativa es muy clara, es muy categórica. Claro. 15 minutos independiente del uso de mascarilla. Claro, pero si yo, que soy la persona contagiada, me detengo en la esquina de mi casa a comprar verdura en estos típicos puestos de la calle, con la persona que conozco hace 20 años que vende ahí y converso con él,
evidentemente, cuando le informe que él es contacto estrecho, no va a querer dejar de trabajar, porque él, si no sale a trabajar, simplemente no se gana el sustento de cada día. Y por lo tanto, si no somos activos nosotros en dar esa nómina a los trazadores de la Seremi, ¿de qué manera podrían ellos identificar todos estos puntos donde eventualmente tú te detuviste? Y somos seres sociales y hemos aprendido de alguna manera en nuestra vida a conectar con otros. Por lo tanto, es tan natural reunirnos, y si nosotros estamos teniendo estadísticas que muestran que apenas trazamos 3 contactos estrechos por caso, está claro que ahí tenemos una debilidad, y lamentablemente el hecho de haberle restado recursos a la atención primaria el 30 de septiembre ha hecho que la capacidad de trazabilidad disminuyó prácticamente a la mitad, al mismo tiempo que los casos han ido en aumento. O sea, los mismos trazadores tienen que trazar más casos todos los días, con menos recursos humanos y con menos apoyo de la atención primaria, porque el gobierno, al dejar de destinar recursos a las municipalidades le pidieron al ministerio y al gobierno en general: entreguen los recursos, porque no tenemos capacidad de seguir financiando la trazabilidad y sabemos lo importante que es. Claro, en ese sentido, disminuir en un 40% los trazadores, pasando los recursos de la atención primaria de salud, de la APS, a la Seremía, ha sido una maniobra un poco arriesgada, y me acuerdo de haberlo conversado con el ministro París. Hay dos personas diferentes, Pamela Leiva y Manuel Riquelme, que me contactan, perdón, que me preguntan si existe el contacto estrecho de un contacto estrecho. Si se realiza el aislamiento, no debería ocurrir, ¿cierto? Exactamente, Rafa, pero pongámoslo así. Supongamos que tú efectivamente estuviste en esta reunión el día primero y fuiste catalogado de contacto estrecho porque fuiste a este debate presidencial. Sin embargo, en tu casa, tu familia o alguna amistad tuya estuvo ese primero en la tarde, te fue a ver y quiso saber los detalles ahí, conversar, bueno, cómo estuvo el debate, Rafa, qué te pareció, y conversó contigo y estuvo toda la tarde contigo y estuvieron compartiendo, qué sé yo. Este amigo tuyo, cuando se entera que tú eres contacto estrecho, le surge la misma pregunta que acá nos acaban de hacer quienes nos contactaron. Y la pregunta es, bueno, si yo soy contacto del contacto estrecho, ¿tengo que hacer cuarentena? Y la respuesta es no. A menos que, Rafa, tú desarrolles síntomas. Entonces, claro, si tú desarrollas síntomas, en ese caso, las personas que de nuevo, 2 días antes de los síntomas, estuvieron contigo, serían potencialmente contacto estrecho. Por lo tanto, este amigo que estuvo contigo el primero, no habría manera que sea contacto estrecho, porque se supone que si tú estuviste ahí el mismo primero, los síntomas recién los podrías tener el 4, el 5, o sea, al día 3, 5 del momento en que estuviste con el caso positivo. Pero si tú no cumplieras tu aislamiento, si tú te lo tomas a la ligera, si decidiste salir a trabajar porque no te llegó la licencia, no te contactaron, y como nadie te llamó, tú dijiste, entonces no debo hacer contacto porque nadie me llamó, nadie me avisó, así que yo no me doy por notificado, tengo que ir a trabajar, no puedo quedarme en mi casa, voy igual. Pues bien, al salir, eventualmente te puedes transformar en un caso positivo, y aunque tengas pocos síntomas, contagiar al resto de las personas, y ahí es donde la cadena de contagio no se detiene. Por último, doctor Luis Ignacio Latorre, ¿cómo evalúa usted el proceso de vacunación? Estaba mirando cifras comparativas. Ayer estamos mejor que España, mejor que Alemania, y uno tendería a pensar que con un proceso de vacunación tan exitoso, en Alemania recién se está hablando de una tercera dosis, nosotros ya tenemos un gran porcentaje de gente, 30%, con esta tercera dosis o dosis de refuerzo. Entonces, la única razón para que tengamos una nueva alza en los contagios es precisamente lo que usted está diciendo, falta de cuidado a la hora de definir a los contactos estrechos y de rigurosidad a la hora de comunicarlo. Sí, y también creo yo que un punto no menor es el tipo de vacuna que usamos mayoritariamente, porque la vacuna de Sinovac tiene una buena respuesta para disminuir los casos graves y la muerte por COVID, pero solamente entre un 42 y un 47% de reducción del riesgo de contagio en formas leves. Por lo tanto, todos quienes utilizamos esa vacuna, yo mis primeras 2 dosis fueron con Sinovac, y al cabo de 6 meses nuestra inmunidad puede empezar a disminuir, y en ese caso puedo tener una forma leve. Entonces, lo primero que hay que decir es que la vacuna es una gran herramienta. ¿Para qué?
para tener un menor número de muertos y de enfermos graves por esta enfermedad. Pero no es una capa de Superman que nos haga totalmente inmunes ¿a qué? A poder andar sin mascarilla, a poder estar a menos de 1,5 metros de distancia, a ir a lugares cerrados mal ventilados, que es donde el virus más contagia. Entonces, si nosotros combinamos medidas de autocuidado, que la llamamos de higiene ambiental, buena ventilación, no reunirnos con personas en espacios cerrados, mantener una distancia de 1,5 metros y usar la mascarilla, y acá, discúlpame Rafa, yo estoy solo, pero solo quiero mostrarlo, tapando nariz y boca, son formas de reducir el riesgo. Si además estoy vacunado y con mi dosis de refuerzo, el riesgo va a llegar a su mínimo. Y ahí es donde tenemos que estar, combinando las medidas de autocuidado, que son medidas de salud pública, de libro, mejorando la trazabilidad, y ahí yo quiero corregir, no fue una mala medida, fue una medida temeraria, el haber reducido nuestro ejército de trazadores, tendríamos que potenciarlo, tendríamos que hacer campañas educativas para enseñarle a cada uno de los casos positivos que nos dé una trazabilidad activa y nos ayude, y no hacerla pasiva, no esperar que nos pregunten quiénes son nuestros contactos, sino que entregarlo, ojalá generando canales de comunicación expedita, no para funar ni embarrarle la vida a los demás, sino para cortar el contagio y poder mantener un estado donde no reducimos las actividades sociales de todos, sino que reducimos las de los casos positivos y sus contactos estrechos. Esa es la lógica de salud pública que debe acompañar entonces a la reducción de riesgo de contagio por medidas de autocuidado y la vacunación con campañas públicas como también se ha hecho. Pero no basta la vacuna, eso la OMS y la ciencia médica lo ha señalado con fuerza. Doctor Luis Ignacio de la Torre, le quiero dar las gracias por este prolongado contacto con CNN y Chilevisión y por todas las dudas que nos ha ayudado a despejar. Que tenga usted una muy buena jornada. Muchas gracias, y por su intermedio a todo el personal de salud que lleva ya tanto tiempo trabajando a este ritmo redoblado para cuidarnos a todos los demás. Gracias, Rafa, a ustedes por el espacio, porque cada vez que resolvemos una duda, y sé que las redes sociales de ustedes son muy activas, lo que estamos haciendo precisamente es colaborar a detener la pandemia. Por eso las campañas educativas son tan potentes. Y te quiero robar un segundo para mandarle un mensaje a un bebé que llegó hoy día al mundo. Me tocó a mí en mi labor de ginecólogo recibir, y me comprometí con la mamá a mandarle un tremendo cariño al Clemente y a su mami, la Romy Lascano, que tuvieron un parto. El Clemente con 3 kilos 910 llegó a este mundo, súper grande, pero con mucha energía. Así que un saludo para ellos, y a través de este saludo a todas las mamás que en medio de la pandemia les ha tocado tener la gestación, el embarazo, el parto, con todas las restricciones que eso significa. Bueno, un tremendo abrazo virtual para todos ustedes, y gracias, Rafa, por el contacto. Muchas gracias, doctor. Nos sumamos a ese saludo desde acá. Que tenga usted una muy buena jornada.